Hola, el día de hoy vamos a hablar de los capacitores o condensadores eléctricos, sus tipos y sus diferentes aplicaciones. Los condensadores electrolíticos de aluminio, los cuales se componen de dos tiras enrolladas de papel de aluminio con una tira de papel absorbente entre ellas que se empapa en una solución de electrolito y todo esto se sella con una lata. Los condensadores electrolíticos de aluminio cubren un rango de capacitancia de 0,1 microfaradios a 500.000 microfaradios, lo que los convierte en uno de los condensadores más grandes en términos de capacidad de almacenamiento. Esta es una de sus principales ventajas, que almacenan un alto valor de carga. Los voltajes de trabajo varían entre los 10 voltios a 100 voltios. La desventaja de los condensadores electrolíticos de aluminio es que tienen altas tasas de fuga, por lo que tienden a perder mucha corriente continua, lo que los hace malos en aplicaciones de acoplamiento de alta frecuencia. Tienen un rango de tolerancia usualmente de más o menos el 20%. Esto los hace pobres en aplicaciones donde se necesitan valores precisos, como tiempo y circuitos de filtrado. Condensadores de tantalio son condensadores que están hechos de pentóxido de tántalo. Los condensadores de tantalio, al igual que los de aluminio, son considerados electrolíticos, lo que significa que están polarizados. Sus principales ventajas, especialmente sobre los condensadores de aluminio, es que son más pequeños, más livianos y más estables. Tienen menores tasas de fuga y menos inductancia entre los cables. Sin embargo, sus desventajas es que no tienen un almacenamiento de capacitancia máximo, es muy bajo y su voltaje de trabajo máximo es aún más bajo. También son propensos a sufrir daños o a los altos picos de corriente. Las principales aplicaciones son en sistemas de señales analógicas que carecen de alto ruido de corriente. Condensadores de cerámica. Los condensadores de cerámica son condensadores que están compuestos de materiales como el ácido de titanio bario como su dieléctrico. Junto con los electrolíticos son los condensadores más utilizados. Los condensadores de cerámica tienen valores de capacitancia altos para su tamaño, se fabrican de un rango de 1 picofaradio hasta varios microfaradios, pero no tienen valores de capacitancia muy altos, como los condensadores electrolíticos. Su principal ventaja sobre los condensadores cerámicos son que internamente no están construidos como una bobina, por lo que tienen baja inductancia y por lo tanto son muy adecuados para las aplicaciones de frecuencia más alta. Se usan ampliamente en muchos fines, incluido el desacoplamiento. Como podemos notar, es uno de los condensadores más estables, tienen coeficientes de temperatura muy predecibles y no envejecen con el tiempo. Una de sus aplicaciones son en el área de supresión de ruidos, lo cuales lo hacen con voltajes bajos pero con frecuencias relativas muy altas. Condensadores de poliéster. Los condensadores de poliéster son condensadores compuestos de placas de metal con película de poliéster entre ellos o una película metalizada se deposita en el aislador. Los condensadores de poliéster están disponibles de un rango de 1 nanofaradio a 15 microfaradios, con tensiones de trabajo de 50 voltios a 1500 voltios y vienen con rangos de tolerancia del 5%, del 10% y del 20%. Tienen un alto coeficiente de temperatura y tienen una alta resistencia al aislamiento, por lo que son buenos para la elección de aplicaciones de acoplamiento o almacenamiento. A comparación de los otros tipos, los condensadores de poliéster tienen más capacitancia y pueden caber en un condensador físicamente más pequeños. Su precio viene siendo relativamente bajo, lo que los hace uno de los condensadores eh, que es más ampliamente utilizado y popular por la gente. Sus aplicaciones, una de ellas es cortar y permitir el paso de corriente. También funciona en sistemas de audio
y en fuentes de alimentación con capacitancias bajas. Condensadores de polipropileno. Los condensadores de polipropileno son condensadores que tienen un dieléctrico que está hecho de película de polipropileno. Estos condensadores cubren un rango de valores de 100 picofaradios a 10 microfaradios. Una de sus principales características es su alto voltaje de trabajo. Se fabrican tipos de polipropileno con tensiones de trabajo de hasta 3000 voltios. Estas características hacen que los condensadores de polipropileno sean útiles en circuitos en los cuales los voltajes de operación son típicamente altos. Estos incluyen un circuito de fuente de alimentación de amplificadores de potencia, particularmente de válvulas de circuitos de televisión. Otra gran ventaja de los condensadores de polipropileno son sus excelentes valores de tolerancia, que son aproximadamente del 1%, por lo que los hace bastante precisos en sus valores nominales. Estos condensadores se usan cuando se necesita una mejor tolerancia que la que puede proporcionar un condensador de poliéster. Los condensadores de polipropileno también tienen una alta resistencia a aislamiento, lo que los convierte en una buena opción para hablar de acoplamiento o almacenamiento. Exhiben una capacitancia estable para frecuencias por debajo de los 100 Hz. Estos condensadores se utilizan para la supresión de ruido, lo que viene siendo bloqueo, derivación, acoplamiento y filtrado por manejo de impulsos. Condensadores de poliestireno. Los condensadores de poliestireno son condensadores que tienen un dieléctrico compuesto de poliestireno. Vienen solo en valores bajos, usualmente de 10 picofaradios a 47 nanofaradios. Normalmente su tolerancia es del 5% al 10%, pero los condensadores de poliestireno de alta precisión también están disponibles con tolerancias del 1% y 2%. Los voltajes de trabajo para los condensadores de poliestireno son de 30 voltios a 630 voltios. Los condensadores de poliestireno son ventajosos porque sus aplicaciones de acoplamiento y almacenamiento son muy precisas y son adecuados para la temporización, ajuste y circuitos de filtro. Una de sus desventajas es que están construidos como una bobina en el interior, por lo que no se encuentran adecuados para aplicaciones de alta frecuencia. Esto se debe a que las bobinas crean inductancia y la inductancia bloquea el paso de las señales de alta frecuencia. Otra desventaja es que los condensadores de poliestireno exhiben un cambio permanente en el valor si alguna vez se exponen a temperaturas superiores a los 70 grados centígrados y por esto no vuelven a su valor anterior al enfriarse. Condensadores de policarbonato. Los condensadores de policarbonato son condensadores que tienen un dieléctrico de policarbonato. Vienen de un rango de valores de capacitancia de 100 picofaradios a 10 microfaradios y tienen tensiones de trabajo de hasta 400 voltios. Son ventajosos en el área de los coeficientes de temperatura, ya que son bastante buenos a los cambios de temperatura. Esto los hace preferidos sobre los condensadores de poliéster. Manejan niveles de tolerancia bastante altos. Estos van entre el 5% y el 10%, lo que los hace no tan buenos en aplicaciones de alta precisión. Capacitores de mica de plata. Los capacitores de mica de plata son condensadores que se fabrican al depositar una fina capa de plata sobre el dieléctrico de mica. Los condensadores de plata de mica son muy estables con respecto al tiempo. Son ventajosos porque tienen tolerancias del 1% o menos. También tienen un buen coeficiente de temperatura y tienen una resistencia excelente. Sin embargo, no tienen altos valores de capacitancia y pueden, por esta misma razón, llegar a ser muy costosos. Una de sus aplicaciones es que se utilizan en circuitos de resonancia y filtros de alta frecuencia, debido a la buena estabilidad de su temperatura. También se usan en circuitos de alto voltaje debido a su buen aislamiento.
Condensador de papel. Los condensadores de papel son condensadores que están hechos de tiras planas delgadas de conductores de lámina de metal separados por un dieléctrico de papel encerado. Tienen un rango de capacitancia de 500 picofaradios a 50 microfaradios y un alto voltaje de trabajo, por lo tanto se usan principalmente en equipos de alto voltaje. Una de sus desventajas es que los condensadores de papel tienen altas tasas de fuga, lo cual los hace inadecuados para el acoplamiento de CA, y sus tolerancias no son mejores que el 10 y el 20%, lo cual los hace inadecuados para circuitos de sincronización de precisión. Supercondensadores. Los supercondensadores provienen de una familia de condensadores electroquímicos. Son condensadores que a la vez se denominan condensadores eléctricos de doble capa o de ultracondensadores. Sus características es que son de bajo peso, a su vez son baratos y por esto se ha convertido en uno de los condensadores más populares en el mercado. El valor de capacitancia de un supercondensador se determina sobre la base de dos principios de almacenamiento. Estos dos principios contribuyen a la capacitancia general del capacitador. Tiene bastantes aplicaciones y se emplean en casi todos los mecanismos electrónicos. Lo podemos ver en teléfonos, en portátiles, en aviones y hasta en automóviles. Gracias por ver el video y espero que les haya ayudado a que les quedara más claro sobre los condensadores.